Esa es la criminalística de campo. La criminalística de laboratorio pues ya es donde se utilizan todo lo que son métodos, técnicas, instrumentos de laboratorio para analizar, para procesar, identificar todos los elementos que obtuvimos con la criminalística de campo. Es decir, ya es lo que el procesamiento y análisis del mismo. ¿Cuál es la finalidad? Entonces, la finalidad de la criminalística, ¿qué dice? Dice que busca establecer los móviles, ¿sí? Las circunstancias de modo, tiempo, lugar, ¿sí? Esas son las tres circunstancias que tenemos que identificar. Identificar los autores y partícipes, por lo menos pues tratar de identificar quiénes participaron en estos eventos. Realizar la reconstrucción o demostración de la ocurrencia de un hecho. Entonces, con esas fijaciones y todas esas técnicas que hablamos anteriormente, poder reconstruir una escena en cualquier momento. Si todo se hace bien hace 5 años, hoy podríamos reconstruir una escena con los elementos que recolectaron los investigadores de campo. Y mediante el uso del método científico y la aplicación de estas técnicas con el fin de proporcionar elementos de juicios verificables y demostrables, que eso es lo que realmente requiere la administración de justicia. Que nosotros podamos verificar y demostrar realmente, y demostrar que hicimos un protocolo científico, y por eso es que hoy en día los interrogatorios y los contrainterrogatorios son tan fuertes a los peritos, porque cualquiera de las partes tiene que atacar y demostrar que el perito está equivocado, o llevar otro perito. Entonces por eso las actividades tienen que hacerse muy bien hechas. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de la criminalística? ¿Ustedes qué creen? El victimario, la víctima, los elementos materiales probatorios y evidencia física, el hecho delictivo o todas las anteriores. Encuesta. ¿Todas? Doctora. ¿Todas? Allá de las compañeras, todas las anteriores. Pues efectivamente sí, el objeto de criminalística es verificar todas esas circunstancias, ¿sí? Apoyar a la administración de justicia en verificar las circunstancias del victimario, de la víctima, los elementos materiales probatorios y evidencia física y el mismo hecho delictivo, tratar de generar una hipótesis a través de los elementos que se están recolectando. Bueno, vamos a irnos acá, principios de la criminalística. Entonces tenemos varios principios, tenemos el principio de producción, el principio de certeza, el de probabilidad, el de reconstrucción, de uso, correspondencia e intercambio. ¿Listo? Vamos a ver principio por principio. ¿Para qué es importante que ustedes conozcan estos principios? Porque ustedes en el momento de interrogar a un perito o interrogar a un investigador de campo, ustedes les pueden preguntar, venga, señor perito o señor investigador, ¿usted conoce el principio de intercambio de transferencia? Entonces, si el perito es juicioso, dice, sí, claro, el principio de intercambio es esto. Bueno, ahí no lo corchamos. Pero podemos preguntarle alguno de estos principios y sí es importante tenerlos claros. Entonces, el principio de producción se refiere a que toda acción humana tiene una consecuencia o resultado, ¿sí? Es decir, lo que nosotros conocemos como acción-reacción. Y ese resultado se exterioriza como un elemento material probatorio o evidencia física. Entonces, cualquier acción que se realice, podemos obtener de ella un elemento material probatorio. El ejemplo más claro es una acción de un golpe, ¿sí? Todo es un golpe. ¿Qué nos produce? Un hematoma, ¿cierto? Nos produce un elemento material probatorio que podemos fijar fotográficamente, médicamente podemos determinarlo y ya nos produce un hematoma. Otra acción-reacción. Un disparo nos produce ¿qué? Un orificio de entrada, posiblemente un orificio de salida. Cualquier acción nos va a generar una reacción y ese es el principio de producción. ¿Listo? Principio de intercambio de transferencia. Ese es el principio reina de la investigación criminalística y la investigación criminal. Nosotros lo conocemos como principio de intercambio de Lockhart. Principio de intercambio de Lockhart, pero porque este principio lo dio un criminólogo, Edmund Lockhart, si no estoy mal inglés, como hacia los años 1800 más o menos. ¿Y él qué decía? Él estableció que todo criminal o toda persona, ¿sí? En esa época pues se decían todo criminal, pero en realidad pues cualquier persona que tenga contacto con algo va a dejar una parte de sí en ese lugar y se va a llevar consigo parte del lugar, y esto van a ser elementos materiales probatorios. Por ejemplo, el caso clásico, aquí mi doctor venga, yo miro, es casado, sí señor, tiene su argolla matrimonio. Entonces, la esposa, ¿cómo puede probar el principio de intercambio de Lockhart?
Entonces, llegó el doctor, ¿cómo es su nombre, doctor? Mario Guzmán. Llegó el doctor Mario Guzmán a la casa y como la esposa es criminalística, ¿cierto? La señora de uno siempre va a ser criminalística, investigadora, agente de inteligencia, no, las mujeres nos tienen a todos aquí más vigilados. Y encuentra un cabello largo mono y ella es pelinegra y cortica, ¿cierto? Entonces, inmediatamente usted se llevó una evidencia de un lugar de los hechos, ¿sí? Entonces usted tiene evidencia en su cuerpo y muy posiblemente usted a esa mona también le dejó algún rastro suyo, no sabemos, no sabemos, no, por lo menos cabello no es. Exactamente, entonces igualmente en una escena yo me llevo partículas de este lugar, en mi ropa, en mis zapatos me llevo partículas y también estoy dejando aquí evidencia mía. El solo hecho de tocar acá esta mesa como la toqué hace un minuto, de tocar el tablero, estoy dejando evidencia latente, impresiones. El ejemplo clásico es del agresor que entra a un patio, entra a un lugar, lo ven ustedes en la foto, pisa, deja su impresión de calzado en el lugar y se lleva sedimento del terreno en su calzado, pues está dejando impresiones en el lugar y se está llevando. Igualmente ese principio aplica en todo. Hablemos de informática, que creo que hablaron hace poquito de informática forense. Entonces siempre hay un registro de quién entra y quién sale. Ustedes se conectan a una red informática, entonces van a conectarse a través de una dirección IP y esa IP va a quedar en los servidores de Google, los servidores del proveedor de servicios de internet y va a saber que usted ingresó a esa página web. Y en su computador va a quedar algo que se llaman las cookies, que las cookies es la información de las páginas que ustedes visitaron. Entonces hay un principio de intercambio o transferencia, siempre. Ese es el principio reina de la criminalística y cuando sienten un perito pregúntele, por favor dígame qué es el principio de intercambio. Ah, bueno, y sí, entonces ¿dónde estuvo mi cliente? ¿Dónde demuestran que mi cliente estuvo? Bueno, no sé. Pueden aplicar esos principios hacia su teoría del caso, pero son muy importantes principios. Bueno, doctor, aprovechando la exposición muy valiosa, como en el evento aquí hay un elemento material probatorio que no se sabe a hoy cómo llegó ese elemento material probatorio a esa habitación. Un ejemplo, ¿cuál sería la recomendación o diría yo que ahí se aplicaría este principio? Sí. Porque el elemento no lo tenía él no. Casi me siento acá y se me queda esa vaina. Entonces, ¿cuál sería, vamos, de estos principios, diría yo, que se le podría dar aplicabilidad ahí? Dijeron, miren, se encontró este elemento material probatorio. Este elemento nunca pasó por las manos de él. Listo. Sí. ¿Cierto? Es un poquito montada en las digamos ahí se está estableciendo el principio. Ajá. Generalmente cuando digamos se siembran elementos, que realmente se siembran, pues digamos en el caso de que haya un cadáver, pues digamos se va a hacer esa verificación, ese análisis, si en algún momento ese elemento que digamos es circunstancial dentro de la escena tuvo contacto con el cadáver, en qué medida. Entonces digamos este principio es muy importante, o sea, se está haciendo alusión a este principio. En este caso usted lo está relacionando, doctor, está diciendo que el elemento nunca tuvo ningún contacto con el cadáver, con otro, inclusive con otro elemento, inclusive con el lugar, es decir, digamos ahí se puede hacer esa correlación. Para eso es importante el tema de la documentación, de la fijación del lugar, ¿sí? Entonces pedir las fotografías de la fijación, porque sea un allanamiento, sea una inspección al lugar de los hechos, siempre hay fijación fotográfica y videográfica. Entonces, hay que hacer un análisis de escena muy fuerte. Y lo que nosotros llamamos en perfilación criminal se llama escenificación. Como por ejemplo cuando matan a alguien y llegan y le dejan un cuchillo ahí. Entonces para escenificar, para que los investigadores crean que eso fue de pronto un suicidio, en realidad lo que fue un homicidio, entonces se escenifica. En este caso creo que de pronto lo que le estoy entendiendo es que capturaron a alguien y había un elemento que no era de él. Como por ejemplo cuando aparecen... A hoy, ¿cómo llegó ese documento a la habitación del muchacho? Bueno, hay que tratar de mirar a ver si de pronto se puede. El documento tuvo que haber sido tratado con custodia, de haber sido tomado con guantes, de enviado al laboratorio y demás. Pues tratar de solicitar un dictamen pericial en dactiloscopia para que hagan la revelación de huellas y se encuentran alguna huella de él. ¿Qué sería contraproducente? Que de pronto el pelado sí se haya tenido contacto y diga mentiras y aparezcan las huellas y ahí sí sería peor que nos confirmen que efectivamente él tocó. Entonces, a veces las personas que uno defiende no le dicen de todo la verdad. Entonces, solicitar una prueba técnica
y nosotros siempre asesoramos ese tema, venga, díganos la verdad que nosotros técnicamente comprobamos que usted sí está mintiendo. Y hay clientes que yo no fui, y cuando uno le pide las sábanas de llamadas, estaba ahí en el lugar, estaba en la celda del lugar. Y hermano, no, ay, no, es que tal vez sí pasé y preciso esa prueba, ya toca descubrirla, toca entregarla. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con ese tema de las pruebas científicas, porque después de que se haga una prueba científica, puede o absolverlo totalmente o acabarlo de hundir. Entonces, ese tema pues podría ser de relevancia. Bueno, el siguiente, los parámetros del principio de intercambio, como hablamos ahorita, es que el agresor se lleva rastros del lugar y de la víctima, el agresor deja rastro en el lugar y sobre el cuerpo de la víctima se queda con rastros del agresor. Entonces hablemos de un ataque sexual o de un homicidio por vía de estrangulamiento y demás. Entonces la persona aruña a su agresor, entonces el agresor ¿con qué se va a quedar? Con rastros de las uñas de la persona, ADN también, y el muerto o la persona que fue agredida se va a quedar con ADN y rastros también de su agresor. Un botón y fibras de las camisas, ¿sí? O sea, muchas cosas que nosotros no vemos se nos están cayendo a diario de nuestra ropa, entonces hay fibras que se están quedando, y los mismos cabellos nuestros, las cejas, y vamos a encontrar algunos elementos. El lugar contiene rastros del agresor como de la víctima, entonces en el lugar vamos a encontrar de las personas que hayan tenido contacto con el lugar. Bueno, el principio de correspondencia de características. Entonces, ¿qué establece este principio? Establece la relación de los indicios, huellas, rastros o material de evidencia con el victimario o agente que origina el elemento material probatorio. Entonces, ¿a qué hace ese principio de referencia? A que lo que encontremos corresponda característicamente con el agresor o no. Entonces, ¿cómo podemos probar eso? Entonces, si hablamos de ADN, entonces que el ADN corresponda con la persona, que unas fibras rojas encontramos en el lugar de los hechos y la persona encontramos una cámara de seguridad que se llevaba una blusa roja, ¿sí? Entonces hay un principio de correspondencia de características, que la tela es la misma. Por ejemplo, hay el tema de levantamiento de huellas de pisada, ¿sí? Hay un kit que tiene unos componentes químicos, uno lo coloca en el lugar, genera algo como un yeso, muy parecido a un yeso, se lo lleva al laboratorio y encontró en el allanamiento de la persona los zapatos y coincide exactamente preciso los mismos zapatos. Entonces, que tenga un principio de correspondencia de características. De uso. Entonces, los elementos y objetos naturales o fabricados se desgastan con su uso, ¿sí? Y ese desgaste es particular para cada objeto. Recordemos un caso muy famoso acá de una persona que tiene el mismo apellido mío. ¿Quién es? De los que estuvieron primero, no se acuerdan de mi apellido. Bueno, Garavito, sí, mi nombre es Jeffrey Garavito. Y esa persona Garavito, recuerdan que Garavito, un antropólogo forense, encontró unos zapatos de él en el lugar de una escena y encontró que un zapato tenía más desgaste que el otro. ¿Sí? El zapato izquierdo de Garavito tenía más desgaste que el zapato derecho. ¿Qué pudieron determinar con eso? Que efectivamente que él cojeaba, ¿no? Pues, que tenía un leve cojeo, pues yo aquí exagero, pero el hombre desgastó más un zapato que el otro. Entonces, esos principios de uso, el principio de uso, sirve mucho para nosotros determinar qué es lo que está pasando. Entonces, hablemos también de lo que hablaba Jason anteriormente, el tema de las armas. ¿Qué tanto uso han tenido un arma? Un arma nueva no dispara lo mismo que un arma que tiene 10 años de ser disparada, o un arma que, por ejemplo, es utilizada en polígono todos los días, tiene un desgaste superior a un arma que no se usa una vez al año. Hay armas, mi señor padre tiene un arma desde los 18 años y yo creo que ese señor no dispara esa arma hace 20 años. Entonces, no sabemos todavía, yo creo que eso está funcionando, es una reliquia. Y él todavía la carga y la lleva para todo lado y nunca la usa, pero pues, esa arma no tiene el mismo desgaste que tal vez una arma que han utilizado todos los días. Entonces, ese principio de uso es muy importante. El principio de reconstrucción de hechos y fenómenos. Entonces, ese principio ¿a qué tiene relevancia? Es el estudio de los elementos materiales de prueba asociados a un hecho. ¿Y cuál es la idea? Que con esos elementos nosotros podamos reconstruir. O sea, el principio de la criminalística, que es reconstruir. Todo lo que nosotros hemos recolectado anteriormente nos sirva para poder hacer una reconstrucción. Entonces, la fijación fotográfica, dónde estaban los elementos, los indicios, etcétera. Que el día de mañana podamos llevar nosotros unos marcadores, unos fijadores como estos. Esos son marcadores para fotografía fosforescentes. Entonces, ¿qué hace uno con estos? Entonces, una escena nocturna,
la pone para que cuando tomemos la fotografía se indique, son indicadores de dónde están los elementos materiales de prueba. Esto junto con los numeradores que ustedes observan, los numeradores son esas cosas amarillas o blancas dependiendo del lugar, hay que conocer el contraste del lugar, pero eso lo determina el perito en fotografía. Entonces se colocan estos indicadores para demostrar en dónde es que está la evidencia. Entonces los investigadores tienen de estos 50, 100, 200, porque hay lugares donde hay mucha evidencia, entonces toda esa evidencia tiene que ser marcada. Entonces con las fijaciones fotográficas después podemos reconstruir esa escena, como lo observamos acá. Entonces estamos haciendo una reconstrucción de un hecho, una reconstrucción balística. No sé si alcanzan a observar estos hilos. ¿Sí? En reconstrucción balística física se hace a través de hilos y cintas balísticas. Entonces se traza un hilo totalmente templado para demostrar trayectorias. Pero eso ya lo hacemos en 3D de otra forma. Entonces se ponen nuestros muñequitos en 3D y se hace una reconstrucción de la escena, del lugar. Un segundo, a ver si tengo. Listo, por ejemplo, acá les voy a mostrar una reconstrucción 3D que hacemos en la oficina. Esto ya es una reconstrucción 3D. Esto ya es utilizando las herramientas tecnológicas. Perdón, qué pena, preciso. Utilizando herramientas tecnológicas de reconstrucción. Listo, entonces acá estamos mezclando planimetría, ¿sí? Estamos buscando plano de distribución de un lugar, información recolectada por medio de entrevistas y testimonios. Listo, acá observamos, ¿sí? Pues un tema de reconstrucción de movimiento, ¿sí? Reconstrucción de una escena, acceso. Y vamos a ver aquí un tema de reconstrucción de trayectorias balísticas. Entonces, vamos a observar temas de trayectorias balísticas, puntos de impacto y demás. Eso antes se hacía ¿cómo? Se hacía con fotografías y se llevaba al lugar, entonces se hacía la inspección de nuevo, pero pues en este momento ya la tecnología nos permite que podamos hacer una visión de todos los ángulos. Si el juez nos dice, quiero ver cómo se veía desde tal punto, lo podemos hacer todo a través de la reconstrucción 3D de una escena. Digamos como, eso es una visión general, pero más adelante se ve una visión ya más cercana, en donde se ven los puntos de impacto de cada uno de esos. Igual podríamos utilizar trayectorias, entonces podemos utilizar las líneas si quisiéramos, pero pues en este caso no necesitábamos las líneas, sino solamente los puntos de impacto. Listo, entonces íbamos en el tema del principio de reconstrucción de hechos y fenómenos, que la criminalística tiene que servir para reconstruir hechos y fenómenos. Entonces es uno de los principios fundamentales. Si lo que nosotros hacemos en criminalística no sirve para reconstruir, estamos fallando en algo. ¿Bien? Principio de probabilidad. El principio de probabilidad permite deducir la probabilidad de haberse cometido un hecho de acuerdo a la cantidad de elementos materiales probatorios y evidencia física. Entonces, si nosotros no tenemos la certeza, pero podríamos generar una probabilidad de que se haya realizado un hecho. Por ejemplo, en ADN tenemos una probabilidad de 99.9%, ¿cierto? Entonces, pues casi que es el 100%, pero pues tenemos un margen de error. En balística también podemos tener unos márgenes de error, entonces uno dice, vea, es que hay un margen de error del 3%, es posible que ese proyectil, entonces siempre hay una probabilidad de cada uno de los hechos. El principio de final, que es el de certeza, entonces que todas esas identificaciones cualitativas, cuantitativas, comparativas de todos los elementos que encontramos, podamos llevar a una certeza de la existencia, nosotros tengamos la certeza y de su procedencia, ¿sí? O sea, de dónde los obtuvimos. Y para esa certeza de procedencia tenemos algo que se llama la cadena de custodia, que más adelante lo vamos a ver, para poder verificar integridad de la prueba. Es un tema muy importante. ¿Listo? Ahora ya vamos
Bueno, ¿qué hora es? 7:37. ¿A qué horas tienen aquí como cafecito o qué no hay? Para yo, si no, yo sigo de largo. Yo no sé cómo están de entusiasmados, porque yo veo aquí ya durmiendo gente. Ah, no, son los que yo traje, ¿no? Entonces, aquí se me están durmiendo, son mis compañeros, no ustedes. Bueno, vamos a hablar del lugar de los hechos. Entonces tenemos, primero que clasificar el lugar de los hechos. Tenemos el lugar de los hechos primario y lo que definimos como lugar de los hechos secundarios. También hay otra corriente de la criminalística moderna, ¿sí? A nosotros nos enseñaron primario y secundario. Hoy en día se denominan típicos y atípicos. A todos siempre le sacan una nueva forma de decirlo más bonita. Entonces los lugares típicos son los que nosotros conocíamos como primario, es decir, en donde se cometió, donde aparentemente se cometió la conducta, ¿sí? Entonces supongamos un homicidio, el lugar primario, ¿cuál sería? Donde está el muerto, ¿cierto? Donde está el occiso, donde está la persona fallecida, el difunto, ¿cómo más le dicen? No, ese es el técnico, pero los otros que aparecen. El muerto, el morraco, no. Eso hay uno, no, encuentra uno en los informes de policía judicial una cantidad de cosas. El finado. Bueno, entonces ese sería el lugar primario. Y el lugar secundario sería, por ejemplo, encontramos acá nuestro occiso. Y en el primer piso encontramos un arma, ¿cierto? El primer piso se convertiría en lugar de los hechos, o en escena del delito, secundario. ¿Por qué? Porque encontramos otra evidencia ahí. Y si en la calle encontramos unos casquillos también y unos disparos, otra escena. O sea, tenemos varias escenas secundarias. Podemos tener tantas escenas secundarias, encontremos, no hay problema. Por ejemplo, si encontramos a 2 cuadras en unas bolsas de basura manchas de sangre también ahí, otra escena secundaria. Tenemos nuestra escena primaria y nuestras escenas secundarias o atípicas. Bien. Bueno, vamos a clasificar el lugar de los hechos. Entonces tenemos lugares de los hechos clasificados por las características. Entonces tenemos lugar de los hechos abierto. Definitivamente pues es fácil de deducir cuál es el lugar abierto. Entonces cualquier lugar en donde no hayan paredes ni techos. Puede ser un parque, una plaza, un río, cualquier lugar, mejor dicho, cualquier lugar que no sea dentro del interior de un inmueble. Y tenemos los lugares cerrados, entonces ya dentro de un inmueble. ¿Sí? Tenemos 2 por su clasificación. Y podemos encontrar mixtos, ¿cierto? El ejemplo más clásico de un lugar de los hechos mixtos es un carro en la calle. Entonces, tenemos abierto y tenemos dentro del vehículo el occiso. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar afuera porque encontramos unas armas o encontramos 2 muertos, unos afuera y otros adentro del carro, o varios. Entonces ahí tenemos un lugar mixto. Entonces, en un lugar comercial, el muerto quedó en la entrada, o un cadáver quedó adentro y el otro quedó saliendo. Otro ejemplo, lugar mixto. De hecho ahí, ustedes saben por qué siempre en los casos de homicidio se relaciona como se relaciona la escena primaria, el lugar de los hechos típicos donde está el cadáver y no otro. ¿Saben por qué? ¿Por qué dan esa respuesta? Es decir, siempre en los casos más, particularmente en los casos donde hay occisos, ¿cierto? Donde hay homicidios. ¿Por qué el lugar primario es donde está el muerto? No puede ser un secundario. Porque no se sabe cómo está el cuerpo, cómo quedó la posición. Porque, bueno, sin entrar en detalle por el caso del tiempo, porque, digamos, pueden haber escenas muy fuertes y, digamos, escenas que den respuesta a la hipótesis del caso. Sin embargo, pues uno de los elementos materiales de mayor significado y que recoge mayor evidencia es el cuerpo. Es el que mayor recoge evidencia, el cuerpo también es una evidencia, es la primera evidencia. Por eso generalmente en los lugares de los hechos siempre se coloca el primer testigo y el primer numerador y el primer indicador, el cadáver, porque es el elemento que más tiene información de lo que sucedió. Pero supongamos ahora una escena con varios muertos, ¿cierto? Entonces en esta casa hay 10 muertos y afuera hay 5 muertos también. Es una escena mixta, ¿cierto? ¿Okay? Tenemos escena mixta, abierta, cerrada. El lugar de los hechos, ¿cuál sería el primario? Donde ahí está la mayor cantidad de muertos. Exacto, o sea, es la forma más fácil de entender lo que nos estaba diciendo Jason. Si hay un solo muerto,
pues obviamente el primario es donde está el occiso, ¿cierto? Pero si tenemos 5 acá y 3 afuera, entonces la secundaria va a ser afuera y la primaria va a ser acá. Sin que nosotros sepamos que afuera fue el primer lugar de los hechos. No sabemos si comenzaron matando afuera, y luego entraron y mataron acá. No sabemos, pero acá es la mayor cantidad, entonces la escena primaria la tratamos como esa y las otras como escenas secundarias. Bueno, otro lugar de los hechos tenemos virtual. Hace 8 días, ¿hace cuánto estaban aquí? 8 días. Hace 8 días estuvieron hablando sobre delitos informáticos en informática forense. El lugar de los hechos en informática forense, ¿qué es? El espacio virtual. La nube, un computador, un celular, la red. Tenemos varios lugares, entonces puede ser virtual. Bueno, ¿cuáles son las actividades que se realizan para el procesamiento de un lugar de los hechos? Y hablemos del lugar de los hechos en temas de actos urgentes, porque pues muchas veces nosotros vamos a lugares de los hechos cuando no son actos urgentes, sino que ya ha pasado el tema y vamos a hacer una recolección de evidencia posterior. Por ejemplo, en un hurto, ¿sí? Un hurto pasó, se dieron cuenta 15 días después que lo robaron, ya todo el mundo ha limpiado, barrido y demás. Igual hay que procesarlo como lugar de los hechos, pero pues ya no tiene este procedimiento con el cual vamos a hablar. Vamos a hablar, supongamos, del ejemplo clásico que es el del occiso.